En un primer video sobre la historia y las verdades del cristianismo, estuvimos siguiendo los pormenores que nos da un libro llamado Las 7 grandes religiones de la Sociedad Teosófica, publicados por la también teósofa y filósofa, la señora Annie Besant, que tiene un libro muy interesante sobre las religiones comparadas. En ese primer video vimos cuáles eran los principales libros sagrados o canónicos en que se basa la religión cristiana, y también vimos cómo Jesucristo dio muchas enseñanzas esotéricas que no quedaron escritas, desgraciadamente, y cuyos conocimientos se perdieron la mayoría durante la Edad Media. Sin embargo, se sabe que pueden ser reconstruidos o recordados de acuerdo al análisis de los iniciados y de las personas más versadas en temas religiosos. En este segundo video sobre el cristianismo y siguiendo el mismo libro, vamos a hablar rápidamente sobre la evolución de la religión de la nación hebrea. Dice lo siguiente la señora Annie Besant: tracemos ahora rápidamente la evolución religiosa de la nación hebrea, a fin de hacernos cargo del lugar que ocupaba en ella el fundador del cristianismo y del general concepto de Dios en su tiempo, así como también de los cambios que este concepto sufrió. Los primeros libros de las escrituras hebreas exponen un muy mezquino concepto de Dios, y por exactos que sean tales libros con respecto a los dioses inferiores, de relativa mínima importancia y individualidad y de poder necesariamente limitado, repugna aplicar algunos conceptos a la suprema divinidad que preside el universo y es vida y sostén de todo. Basta recordar cómo, según dichos libros, se pasaba a Dios por el paraíso, como confundió a los constructores de la Torre de Babel, etcétera, etcétera. Pues todo esto debe referirse a las divinidades inferiores, no al Logos. Pero desdeñemos tan estrecho concepto de Dios con los sangrientos sacrificios que le dedicaban y consideremos el más noble concepto de los profetas, que sirvió de molde a ideas posteriormente adoptadas por la Iglesia cristiana. Aquí hallamos una elevada y pura idea de Dios. Dios es el santo por esencia, el santo de Israel, el altísimo, el supremo que existe desde la eternidad. Y es, entre comillas, Señor Dios, que creó y extendió los cielos. Él formó la tierra y lo que de ella sale. El aliento y alienta a los que pueblan y da el espíritu a los que andan sobre ella. Eso es el Dios uno y único. Entre comillas, antes de mí no hubo Dios alguno, ni lo habrá después de mí. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Relacionados con este más noble concepto de Dios, advertimos muchos vestigios de la influencia mazdeísta durante la cautividad de Babilonia. Son por completo diferentes las ideas de los hebreos antes y después de este cautiverio. También se encomia en los libros proféticos la rectitud, la pureza y el desdén de las observancias externas cuando no están en armonía con la interna nobleza de carácter. Este desdén tomaba a veces formas violentas, como inspiradas por la indignación de que se ofreciesen a Dios meras ceremonias en vez de una vida recta y noble. Considérese, por ejemplo, este enérgico pasaje del profeta Amós, que dice: aborrezco y desprecio vuestras fiestas, y no iré a vuestras asambleas, aunque me ofrezcáis holocaustos, y me hagáis ofrendas de carne, no las aceptaré, ni tampoco me cuidaré de las ofrendas de paz de animales cebados. Apartad de mí el ruido de vuestros cantos, pues no quiero oír la melodía de vuestras.
pero dejar que el juicio transcurra como las aguas y la rectitud como corriente poderosa. Tal es el espíritu de los profetas. Otro ejemplo nos da Isaías, cuando el pueblo se queja de que Dios no lo escucha, a pesar de los ayunos con que maceran sus cuerpos. Isaías responde con voz tonante, como la del Sinaí, comillas, no debéis ayunar como lo hacéis, si queréis que vuestra voz se oiga en las alturas. Este es el ayuno que he ordenado, que el hombre aflija su alma durante un día, que abata su cabeza como un juzgo y vista silicio y esparza ceniza sobre su cuerpo. ¿Puede llamarse esto ayuno y un día aceptable para el Señor? ¿No es mi ayuno que levantéis las manos de toda iniquidad, que aliviéis las cargas pesadas, que pongáis en libertad a los oprimidos y que quebrantéis todo yugo? ¿No es mi ayuno que distribuyáis vuestro pan entre hambrientos y que acojáis en vuestras casas a los pobres abandonados? Que cuando veáis al desnudo lo cubráis y que no os avergoncéis de vuestra propia carne. Así resplandecerá vuestra luz como la de la mañana, y vuestra salud se mostrará rápidamente, la justicia os precederá, y la gloria de este Señor será vuestra recompensa. El elemento moral se manifiesta vigorosamente en este pasaje, como en tantos otros de los profetas. Otra cita evidenciará el ambiente mental en que nació Jesús. El pasaje en que el profeta Miqueas resume el deber humano. El profeta se pregunta cómo se hará grato a Dios y qué debe hacer, cómo me presentaré al Señor y me inclinaré ante el alto Dios, me presentaré con holocaustos, con terneras de un año, le agradarán al Señor 1000 carneros o 10.000 de aceite, daré mi primogénito en pago por mi culpa, el fruto de mi cuerpo, por el pecado de mi alma. Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno, y qué es lo que el Señor quiere de ti, si obres con justicia, ames la caridad, y marches humilde con tu Dios. Esta es la moral robusta y sana que sale en los labios de los últimos maestros del pueblo en que nació Jesús. Ahora bien, al considerar por algunos momentos esta figura que tantos corazones ha fascinado, alrededor de la cual se han hermanado el amor y la adoración de sucesivas generaciones del mundo occidental, vemos la obra que debía llevar a cabo, la misión que había que cumplir. Otra civilización iba a surgir como nuevo punto de partida en la vida del mundo. Naciones jóvenes, vigorosas, enérgicas, menos metafísicas que prácticas, se disponían a dirigir los destinos del mundo. Una robusta y fuerte raza, rebosante de vida, de fuerza y habilidad práctica, era el tronco de que habían de arrancar las naciones de Europa. A la educación religiosa de esta raza tenía que atender la gran fraternidad constituida por los guardianes de la humana evolución espiritual. Para ello era preciso que un mensajero de la poderosa fraternidad expusiera y proclamara de nuevo las antiguas verdades. Aquella raza había de recibir educación apropiada a sus cualidades características. De aquí que Jesús hiciera relativamente pocas declaraciones sobre metafísicas sutiles, muy poco, casi nada de ciencia del alma, y en cambio mucha ética, mucha moralidad, mucha enseñanza espiritual de carácter práctico. La metafísica se reservaba pues para la enseñanza esotérica, limitada a los discípulos. Para mensajero de la fraternidad fue escogido un joven de maravillosa pureza y devoción profunda. Era Jesús, llamado después el Cristo. Su misión principió a los 30 años, en el momento de recibir el bautismo de manos de Juan, cuando dicen en los evangelios que el Espíritu de Dios descendió sobre él, y una voz del cielo decía: este es mi Hijo el amado, en quien me he complacido. Desde el punto de vista oculto, este pasaje es una alegoría descriptiva de la elección del joven como mensajero de la enseñanza divina, es decir, el conferimiento de la iluminación que le capacitó para ser maestro divino de los hombres. Durante 3 años llevó vida de maestro, vida hermosísima por su pureza, radiante de amor, de compasión, resplandeciente
de las más tiernas cualidades del corazón humano. Vémosle recorrer la Palestina, resucitando muertos, curando enfermos, devolviendo vista a los ciegos y otros hechos a que los hombres llaman milagros, pero que nada tienen de sorprendentes para el ocultista que está familiarizado con ellos y sabe cómo se obran. Ningún maestro de poderosa espiritualidad ha dejado hasta ahora de ser dueño de la naturaleza física, sujetarla a su poder y someterla a su voluntad. Los llamados milagros de curar a los enfermos y devolver la vista a los ciegos se habían operado mucho antes de que naciera el Cristo y se han repetido años después. En tan poco los tenía Jesús que al hablar de ellos y a sus discípulos decía, entre comillas, obras más grandes que estas haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Dejó como señal a los hombres que tenían verdadera fe viva en él, que pudieran coger serpientes y beber veneno sin daño. Señal propia de todo iniciado que quiera ejercitar tal poder y cuya valencia, por lo menos en algunas sectas de la Iglesia, demuestra que han perdido la viva fe nacional y profunda, cuya expresión era en los poderes manifestados por su propio Maestro. Vida hermosa es la de Jesús. Escuchad sus enseñanzas y hallaréis en ellas un espíritu muy distinto, por desgracia, del que a menudo muestran quienes llevan su nombre. Sus enseñanzas son iguales a las de los grandes maestros espirituales que le precedieron, entre comillas, bienaventurados los libros de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es la antigua verdad que de nuevo proclama. Solo la pureza puede ver al puro, solo los purificados pueden conocer a Dios. Véase cómo enseña que el pensamiento es más importante que la acción y que en plena actividad equivale al hecho. Comillas, el que pusiese los ojos en una mujer para codiciarla, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Véase también la enseñanza tan familiar en las doctrinas de Manú, Zoroastro y Buda. Comillas, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen y rogad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace nacer su sol sobre buenos y malos y llueve sobre justos y pecadores. Véase la enseñanza exotérica que muy pocos que no sean ocultistas comprenden. Comillas, la luz del cuerpo es el ojo, por tanto, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo será luminoso, mas si tu ojo fuese malo, todo tu cuerpo será tenebroso, pues si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuán grandes serán las mismas tinieblas? Escuchad cómo proclama también el sendero estrecho como filo de navaja de afeitar. Comillas, angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que atinan con él. Comillas. Oíd como al hablar a la multitud, respira la divina compasión que caracteriza a los miembros de la gran fraternidad, de la gran logia blanca. Comillas, cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré la paz del alma, porque mi yugo es suave y mi calma ligera. Comillas. Vedle deteniendo a sus discípulos cuando trataban de apartar a las madres que le traían sus hijos para que los dijera. Comillas, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Comillas. Y una vez tomó a un niño y lo colocó en medio de sus discípulos como ejemplo de humildad y sumisión, considerada aquella como otra enseñanza más austera del linaje de las antiguas enseñanzas ocultas, que dice que la ficción a las cosas de la tierra es fatal al progreso de la vida del espíritu. Cuando un joven se llega a él y le pregunta cómo podía alcanzar la vida eterna, responde, guarda los mandamientos. Y el joven replica, yo he guardado todo eso desde mi juventud, ¿qué falta aún? Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende cuanto tienes, y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ve y sígueme. El joven se marchó triste porque tenía muchas posesiones, y luego el maestro da nueva fuerza a sus enseñanzas diciendo, con dificultad entrará un rico en el reino de los cielos. Más fácil cosa es pasar una soga por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos.
Así pues enseñaba la moral eterna, la doctrina que tan familiar nos es de los fundadores de todas las religiones. Otra analogía con sus predecesores nos ofrecen sus parábolas. Siempre hablaba a la multitud en parábolas que contenían alguna joya de verdad espiritual. Quizá la que movía el corazón de los hombres por su belleza y ternura era la de la oveja descarriada, que el pastor busca diligente hasta que la encuentra, y al encontrarla se la echa alegremente en la espalda. Y vuelto a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: alegraos conmigo, pues he encontrado la oveja perdida. Verdad os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan penitencia. Así que el buen pastor, como se le llamaba, es uno de los sobrenombres de Jesús. Y en los cuadros y vidrieras de los templos se lo ha representado en figura de buen pastor con la oveja perdida en la espalda. Su doctrina del reino de los cielos se ha desvirtuado, pero la comprendió muy bien la primitiva iglesia, según la cual era un reino al que se invitaba a los hombres y cuyos grados se señalaban distintamente. Los hombres debían ser puros para entrar, debían tener necesariamente fe y además el conocimiento, porque de otro modo no alcanzarían los grados superiores. La sabiduría ha de seguir el conocimiento, pues de otra manera no llegarían a la perfección. A todos se les prometía la inmortalidad, el vencimiento de la muerte, el no volver a salir, pues la religión cristiana enseñaba en los primitivos tiempos la antigua doctrina de la reencarnación. De aquí sus enseñanzas de que llegaría un tiempo en que, dominando a la muerte, no volverían los hombres a salir del templo de Dios, una vez fuesen perfectos maestros de los misterios del reino de los cielos. De ese modo pasó Jesús 3 años, anduvo haciendo bienes, entre comillas, es el resumen de San Pedro da a su obra. Muy corta fue su vida a causa de que la gente a quien vino a traer el mensaje de la fraternidad era orgullosa, fanática, grosera e intransigente, y así se prevalecieron de la reina Helena para la maldad y el odio, le sentenciaron a muerte por blasfemo. Alguien pregunta hoy por qué los maestros permanecen ocultos tras el velo y rehúsan mostrarse entre los hombres. La respuesta es que hasta que los hombres profesen la antigua veneración que hacía sagrada la persona del mensajero de Dios y le tengan amor, reverencia y adoración, los maestros de sabiduría no se presentarán a estimular las iracundas pasiones de los hombres excitados por envidia de su pureza. El Cristo fue el último de estos grandes mensajeros enviados al mundo, y aquellos a quienes vino le dieron muerte a los 3 años de vida pública, por odio a su pureza, que les parecía insulto a su propia impureza, y por la magnanimidad con que reprochaba su propia pequeñez. Vamos a considerar ahora las luchas de la iglesia primitiva. El evangelio de amor y compasión se propagó rápidamente entre los pobres y más lentamente entre las clases elevadas por medio de la enseñanza esotérica, observándose un gran esfuerzo de la fraternidad durante los 3 primeros siglos después de Cristo. Entre la ilustración y la ignorancia, entre el conocimiento y la superstición, se suscitó tremenda y furiosa lucha, cuyo principal foco fue Alejandría, y cuyos combatientes eran los gnósticos de una parte y la generalidad de los cristianos de otra. Hubo maestros gnósticos que con nuevos nombres procuraron introducir la sabiduría oriental en la religión cristiana, destinada a ser su moderna envoltura. El gran Valentino escribió la revelación de la sabiduría en el Pistis Sophia, el más valioso tesoro del antiguo ocultismo cristiano, traducido al inglés por el exsecretario de la sección europea de la Sociedad Teosófica, el señor Mead, quien dice en la introducción: consideremos el movimiento hacia el año 150 de la era cristiana. Por este tiempo había desaparecido la logia original del cristianismo y los evangelios sinópticos quedaron encuadrados en la vida tradicional del gran maestro de la fe. La ola popular de la nueva religión
se había levantado en el océano de la tradición judía y la misma intolerancia y exclusivismo que había caracterizado a la nación hebrea durante su historia pasada empezaba a borrar el aspecto más universal del cristianismo. Este sorprendente fenómeno, la atención de quienes no solo conocían la filosofía de las escuelas y las doctrinas esotéricas de las religiones antiguas, sino que estaban animados del espíritu ecléctico de una teosofía universal. Estos hombres creyeron ver en el Evangelio cristiano una doctrina universalista, emparentada con las enseñanzas íntimas de las creencias antiguas, y trataron de atajar a los exclusivistas y mezquinas tendencias que querían crecer rápidamente en los menos instruidos, los cuales disputaban la fe al conocimiento hasta el punto de condenar abiertamente toda otra forma religiosa y escarnecer toda filosofía y educación. Curiosamente prosiguió la lucha entre los gnósticos y las gentes guiadas por algunos hombres ciertamente sabios y profundamente instruidos, pero acabó con el triunfo de la multitud indocta, con la excomunión de los gnósticos más instruidos y más filosóficos, sobre quienes desde entonces pesó la inculpación de herejía. La Iglesia salió de esta lucha llevando lo que de la verdadera religión bastaba para formar el corazón, pero no con lo necesario para justificar ante la razón la sabiduría de las edades. Obtuvo de la luz su devoción al Cristo personal, al hombre Dios, objeto de su más apasionado y ferviente culto. En esta revelación de lo divino había todo lo necesario al sentimiento, pero no lo bastante para subyugar la razón y para educar la mente. El resultado fue que desapareció el conocimiento esotérico y que Europa se vio envuelta en las tinieblas de la Edad Media, la Edad Tenebrosa, como justa y apropiadamente la llama la historia. Las obras de los padres se siguieron estudiando únicamente en los monasterios, y de aquí que de cuando en cuando la Iglesia Católica diera doctores y filósofos al mundo. Durante esta oscura edad se desnaturalizaron las enseñanzas de un modo repugnante, tanto para la razón como para la conciencia, hasta provocar la Reforma Protestante, cuya forma más suave es la Iglesia Anglicana, siempre influida por las doctrinas católicas. Actualmente, en el seno de la Iglesia, apunta a una escuela de ideas más nobles y liberales que por su espíritu de caridad tal vez restaure el cristianismo, restituyéndolo a su debido lugar entre las religiones del mundo. Ahora vamos a examinar la doctrina cristiana. Es curioso que la Trinidad diga tan poca cosa, que de la Trinidad se diga tan poca cosa en la Biblia, pues nada se halla en el Antiguo Testamento, por más que los judíos enseñaban secretamente, o sea, en la Cábala, este dogma. El Nuevo Testamento habla muy poco de la Trinidad, y la manifestación más explícita la omiten los últimos compulsores de la Biblia. Esta manifestación es muy clara. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, dice el Evangelio de San Juan. Los compulsadores dicen que esto es una glosa monacal intercalada posteriormente. Este es el único texto en el que puede apoyarse firmemente el dogma. El Evangelio de San Mateo dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también eso ha repudiado la crítica, aunque no los compulsadores. En la primitiva iglesia hubo discordia sobre el dogma de la Trinidad, juntamente con la divinidad de Jesucristo en la segunda persona, pero por fin se le dio una forma que denotaba la antigua doctrina: el Padre, la existencia, la fuente de toda vida; el Hijo, engendrado, emanado de Él, dual en su naturaleza, Dios y hombre, la dualidad distintiva del segundo logos o segunda persona de la Trinidad, creador del mundo y sin que nada pueda existir en el universo manifestado. Pero más indefinida es la tercera persona, el Espíritu Santo, que es la mente o sabiduría universal. Unos negaban el dogma de la Trinidad, otros lo defendían, hasta que la antigua doctrina salió triunfante de la lucha y quedó como ortodoxa de la Iglesia en el credo atanásico, entre comillas,
que a pesar de lo objetable de algunas de sus cláusulas, es una de las mejores exposiciones metafísicas de la doctrina cristiana. Este credo deja entrever, de conformidad con diversos lugares de las Escrituras, algo más allá de la Trinidad, pues que de la sustancia divina es una, y que así como no se deben confundir las personas de la Trinidad, así tampoco se debe dividir la sustancia una, de la que las tres personas son tan solo manifestaciones. Un teólogo católico indicó que la palabra persona viene de person, que significa máscara. Esto debe implicar que detrás de la máscara está la realidad no revelada, el Dios oculto desconocido. El libro de Job alude a este desconocido y dice: ¿darás acaso alcance a las huellas de Dios y encontrarás al Todopoderoso? Más de una vez resalta en el libro de Job esta pregunta acerca de lo desconocido, el Dios de no revelada naturaleza y esencia. Después de Trinidad tenemos los 7 espíritus ante el trono de Dios. Son los 7 grandes dioses de los elementos según el hinduismo, en lo concerniente a los de los 5 elementos manifestados. El cristianismo menciona los 7. Luego vienen en categoría de dioses inferiores los arcángeles y ángeles, principados, virtudes y potestades. Y también hay 9 jerarquías: serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Es muy interesante lo que sobre esto dice el obispo San Ignacio. No puedo comprender ciertas cosas celestes, tales como los puestos de los ángeles y sus diversas huestes bajo sus príncipes respectivos. La Iglesia Católica tributa justo culto a los ángeles, esto es, a los dioses inferiores relacionados inmediatamente con el hombre y con todas las manifestaciones de la naturaleza. Y continúa diciendo la señora Bisam: consideremos ahora la importante cuestión de la naturaleza del hombre y de su relación con Dios, tal como enseñaban las escrituras antiguas en la Biblia. Pero esto será objeto de nuestro próximo video, ya que en este hemos hecho una pequeña explicación de algunas de las verdades del cristianismo.